Créanme cuando les digo de que yo solo quiero jugar en una computadora. Quiero ser feliz disfrutando un juego en una computadora con una comunidad que disfrute lo que hago. Vergas, si me da ganas de jugar, me levanto en la computadora, me pongo a jugar. Yo quiero eso. Si me da sueño, me duermo. Si quiero jugar, me levanto a la computadora, me pongo a jugar. Y si me vuelve a dar sueño, me pongo a dormir. Listo. ¿Para qué quiero salir? ¿Para qué quiero salir a la calle? ¿Para qué? Mi pie se cansa, mi pie me duele, yo me aburro, 1 hora en el carro hueveando, 2 horas en el carro hueveando ahí. A ver qué chucha se me ocurre hablar con ustedes. Porque ahí la gente, ay, dame show, como pendejos, así mano en la calle ahí. Tranquilo en mi casa. De ahora déjenme dormir, hablen con mi poto. Así es, este señor ya tiene más de 30 años, tiene una hija y es de Arequipa, y aún así mucha gente lo sigue viendo como un niño adulto de internet. Entonces nos podemos dar cuenta de que este tema ya no es solamente él, el tema es lo que él representa. Porque quiero tomar este caso como ejemplo de algo que se repite cada vez más. Adultos que tienen edad de adultos, responsabilidades de adultos, problemas de adultos, pero que siguen siendo percibidos como personas atrapadas en una adolescencia eterna. Y no lo digo solamente para burlarme de él, porque eso sería demasiado fácil. Lo interesante no es señalar a una persona y decir, mira qué inmaduro o mira qué floja. Lo interesante es preguntarnos por qué una generación entera empezó a sentirse que crecer era una carga, por qué la adultez se volvió una etapa tan confusa y por qué cada vez vemos más personas que, aunque ya pasaron los 30, siguen viviendo como si la vida real pudiera esperar un poquito más. Porque el Padre Domingo ya no es solo el personaje de la sotana o el cura falso que muchos recuerdan. Esa fue su primera máscara, la etiqueta que internet le pegó y que todavía no le quita. Ya no estamos frente al padre como parodia religiosa, sino frente a un streamer que juega, transmite, reacciona, se expone, se quiebra en vivo y sigue siendo visto por muchos como alguien que no termina de aterrizar en la vida adulta. Ahí está la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una persona deja de ser joven pero tampoco logra sentirse adulta? ¿Qué pasa cuando el entretenimiento deja de ser descanso y empieza a convertirse en escondite? Y sobre todo, ¿qué dice este caso sobre una época donde crecer ya no parece un proceso natural, sino una meta imposible? Porque el problema no es jugar, el problema es cuando el juego se vuelve una forma de no mirar la vida. El problema no es transmitir, el problema es cuando la pantalla se convierte en el único lugar donde todavía sientes que existe. El problema no es tener humor, ni hacer contenido, ni sobrevivir desde internet. El problema es cuando una persona adulta parece vivir como si todo lo serio pudiera esperar hasta mañana. Trabajar en serio, ordenarse, hacerse cargo, construir algo fuera del personaje, sostener una vida que no dependa siempre del chat, del clip, de la donación o del drama del día. Y ojo, esto no significa que el padre Domingo sea el único, ni que toda la responsabilidad caiga sobre él. Justamente por eso quiero tomarlo como ejemplo, porque su imagen pública condensa una sensación que muchos conocen, aunque no lo admitan. Esa mezcla rara entre vergüenza, comodidad, cansancio y evasión. Esa etapa donde uno dice mañana empiezo, mañana cambio, mañana trabajo, mañana ordeno mi vida, mientras pasa otro día más pegado a la pantalla. Y de pronto ya no tienes 20, ya no tienes 25, ya no estás empezando, pero emocionalmente sigues sintiendo que la vida adulta todavía no comenzó. Lo oscuro es que esto no nace solo de una decisión individual, no es simplemente esta generación es floja. Esa frase es demasiado fácil, demasiado vieja, demasiado cómodo. Para entender por qué tantos millennials y mayores de la generación Z se sienten incapaces de asimilar que ya no son adultos, hay que mirar algo más profundo.
La juventud, tal como la entendemos hoy, también fue fabricada. No siempre existió esa idea de la adolescencia como una etapa larga, estética, comercial, emocional, casi sagrada, donde una persona ya no es niño, pero tampoco entra del todo al mundo adulto. John Savage, en la creación de la cultura juvenil, rastrea cómo la cultura juvenil moderna fue tomando forma entre 1875 y 1945, hasta llegar al momento en el que el adolescente aparece como una identidad social reconocible en la cultura popular. No era solo una edad biológica, era una nueva categoría cultural, un espacio intermedio entre la infancia y la adultez, cargado de música, moda, rebeldía, deseo y consumo y ansiedad. Y esa parte es clave. El adolescente moderno no fue solamente descubierto por psicólogos, educadores o padres preocupados, también fue descubierto por el mercado. De pronto, los publicistas entendieron que había un nuevo grupo al que podían venderle cosas. Jóvenes que ya no eran niños, pero que todavía no cargaban con todas las responsabilidades económicas de un adulto. Tenían tiempo, deseos, identidad en formación y cierto dinero para gastar en ropa, música, citas, entretenimiento y objetos que les permitieran diferenciarse. Savage muestra cómo este periodo terminó convirtiendo a la juventud en una fuerza cultural propia, pero también en un territorio listo para ser explotado comercialmente. Y ahí la historia se vuelve más oscura, porque lo que empezó como una forma de venderle cosas a los jóvenes terminó convirtiéndose en una cárcel cultural para los adultos. El sistema descubrió que la juventud vendía ropa, vendía música, vendía rebeldía, vendía belleza, vendía deseo, vendía futuro. Y poco a poco ser joven dejó de ser una etapa de la vida para convertirse en el producto más rentable del mundo moderno. Ya no solo se les vendían cosas a los adolescentes, se empezó a vender adolescencia eterna a los adultos. Mantente joven, vístete joven, piensa joven, consume como joven, reinvéntate como joven, no envejezcas, no te detengas, no parezcas adulto, porque parecer adulto ya parece viejo. Y parecer viejo es dejar de tener valor en una cultura obsesionada con la novedad. Antes de llegar a los 30 o 40 podía significar otra cosa. No necesariamente felicidad, porque no hay que romantizar el pasado, pero sí una forma de respeto social. Ser adulto era haber entrado en una etapa de mayor autoridad, estabilidad y reconocimiento. El adulto no era visto como alguien que ya se tardó, sino como alguien que estaba llegando en su momento de peso. Pero hoy esa percepción se quebró. En un sistema hipercompetitivo donde todo parece medirse por éxito temprano, visibilidad temprana, dinero temprano, cuerpo joven y logros rápidos, declararse adulto se siente casi como admitir que perdiste la carrera, como si a los 30 ya no estuvieras empezando, sino llegando tarde, como si a los 40 ya no estuvieras madurando, sino entrando en decadencia. Como si la vida hubiera puesto un cronómetro invisible y cada cumpleaños fuera una prueba de que no lograste lo suficiente. Y eso explica por qué tantos millennials y mayores de la generación Z sienten una incomodidad rara con la palabra adulto. No porque no tengan responsabilidades, muchos trabajan, muchos pagan cuentas, cuidan hijos, cargan deudas, sostienen familias, se levantan cansados y siguen, pero por dentro no logran apropiarse de esa identidad, porque la adultez fue vaciada de dignidad y convertida en una especie de derrota estética. Hoy decir soy adulto no siempre suena a madurez, a veces suena a ya se me pasó el tiempo, ya debería haber logrado más, ya no soy joven, ya no soy promesa, ya estoy tarde. Por eso el caso del padre Domingo funciona como ejemplo, no porque él sea el origen del problema, sino porque condensa esa imagen del adulto que todavía es leído como adolescente tardío. Un hombre con responsabilidades reales, con una hija, con una vida que ya debería haber exigido cierto orden, pero que ante mucho aparece como un niño viejo de internet, jugando, transmitiendo, reaccionando, exponiéndose, viendo dentro de una lógica donde la vida adulta parece suspendida por la pantalla. Y lo incómodo es que esa imagen no se queda solo en él, es un espejo deformado de una generación que aprendió a ser joven, a consumir como joven, a bromear como joven, pero nunca recibió una idea sana, posible y digna de lo que significa crecer. Porque si la adolescencia fue convertida en mercado, la adultez fue convertida en deuda. Esa es la trampa.
Al joven se le vende identidad, al adulto se le vende culpa. Cómprate algo para parecer joven, produce más para no quedarte atrás, mejora tu cuerpo, mejora tu mente, mejora tu marca personal, compra cursos, compra hábito, compra estética, compra juventud. Y mientras tanto, la adultez real, la de hacerse cargo, equivocarse, sostener vínculos, trabajar sin épica, cuidar a los demás y aceptar el paso del tiempo, queda escondida debajo de una montaña de exigencias imposibles. Ahí el video gana otra capa. No estamos hablando solo de inmadurez personal, estamos hablando de una sociedad que primero inventó la juventud como mercado y luego castigó a todos los que se atrevieron a envejecer. Por eso tanta gente no quiere crecer, porque crecer dejó de sentirse como entrar en una etapa de respeto y empezó a sentirse como salir de un escaparate. Y en una cultura donde solo parece valer lo nuevo, lo joven, lo viral y lo deseable, ser adulto se volvió una palabra que muchos pronuncian con vergüenza. El Padre Domingo entonces no es interesante solo porque haya sido un personaje viral. Es interesante porque muestra qué pasa cuando una persona queda atrapada entre la marca que dio fama y la vida real que le exige madurar. En el año 2023, el Padre Domingo se había quebrado emocionalmente al recibir apoyo económico de sus seguidores y habló de su esfuerzo por su hija. Esa escena mostró algo más humano detrás del personaje, no solo el streamer haciendo show, sino una persona intentando sostenerse desde internet. Y ahí aparece una tensión fuerte. Por un lado, internet puede darte una oportunidad. Por otro, también puede convertir tu necesidad, tu fragilidad y tu desorden en parte del espectáculo. Porque ese es el lado oscuro del streaming. Cuando tu trabajo depende de estar frente a una cámara, todos pueden volverse contenido. Tu risa, tu vergüenza, tu cansancio, tu necesidad de dinero, tus errores, todo. La pantalla no distingue entre una persona creciendo y una persona destruyéndose lentamente. Si genera tensión, sirve, si genera clips, sirve, si genera comentarios, sirve. El algoritmo no pregunta si estás madurando, solo pregunta si la gente se quedó mirando. Y eso puede ser una trampa terrible para alguien que ya viene con una imagen inmadura encima. Porque si el público te conoce como el personaje gracioso, el ridículo, el que exagera, el que juega, el que reacciona, entonces cambiar se vuelve difícil. Madurar implica dejar de alimentar exactamente eso que te hizo visible. Implica matar una versión de ti que quizás todavía le da views al canal. Implica decir ya no quiero ser solo esto, sabiendo que internet casi nunca perdona a quien intenta dejar de ser el meme que le funcionó. Por eso la frase niño viejo de internet duele, porque no se refiere solo a alguien que juega, se refiere a alguien que parece haber quedado congelado en una edad emocional que ya no corresponde con su vida real. Y esa imagen incomoda, porque no es tan lejana. Muchos no transmiten en Kick, muchos no tienen público en TikTok, muchos no reciben donaciones, pero muchos sí viven atrapados en una versión silenciosa de lo mismo. Postergar, evitar, distraerse, anestesiarse, prometer cambios que nunca llegan. Pantalla, cansancio, ansiedad, culpa, otra pantalla, otro día, otra excusa, otro mañana empiezo. Y de pronto la vida se vuelve una especie de sala de espera. No estás muerto, pero tampoco estás avanzando. No eres adolescente, pero tampoco te sientes adulto. No eres libre, pero tampoco quieres admitir que estás atrapado. Y entonces consumes juventud como quien consume oxígeno. Memes, stream, videojuego, nostalgia, clips, polémica, lives eternos, bromas internas, comunidades digitales que se sienten como familia por unas horas. No porque todo esto sea malo en sí mismo, sino porque a veces se convierte en la única forma de no escuchar el ruido de fondo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, habla de una época donde la persona se explota a sí misma intentando rendir, producir, mejorar y mostrarse todo el tiempo. Y eso encaja con esta generación de una forma brutal. Ya no basta con trabajar, tienes que ser visible. Ya no basta con descansar, tienes que descansar bien. Ya no basta con exigir, tienes que demostrar que estás sanando, emprendiendo, aprendiendo, creciendo, ordenándote. Incluso la madurez se convirtió en un performance.
Tienes que parecer adulto, parecer estable, parecer funcional, parecer que no estás improvisando, pero casi todos estamos improvisando. Ese es el secreto que nadie quiere decir. Muchos adultos no se sienten adultos porque creen que la adultez debería sentirse como certeza, como seguridad, como control, como una voz interna diciendo ya llegaste. Pero justamente esa voz casi nunca aparece. La adultez real no se siente como llegar a una cima, se siente como seguir caminando sin saber que estás haciendo todo bien. Se siente como pagar una cuenta mientras tienes miedo, como cuidar a alguien cuando tú también estás cansado, cómo buscar trabajo sin ganas, cómo admitir que te equivocaste, cómo dejar de culpar a todos sin negar que el mundo también está roto. Pero el sistema no vende esa adultez, el sistema vende dos extremos, juventud deseable o éxito imposible. Si no eres joven, tienes que ser exitoso, si no eres exitoso, tienes que parecer joven, y si no puedes ninguna de las dos cosas, empiezas a sentir que no tienes lugar. Ahí se entiende mejor por qué muchas personas se refugian en una adolescencia extendida. No es solo capricho, es defensa. Es una forma de decir, sí, todavía soy joven, todavía tengo tiempo. La juventud se volvió coartada, un permiso emocional para postergar, una manera de no admitir que la vida ya está ocurriendo. Pero la vida no espera que uno se sienta listo, ese es el detalle más cruel. Puedes sentirte adolescente, pero el cuerpo cambia. Puedes decir que todavía tienes tiempo, pero los años pasan. Puedes vivir jugando, pero las responsabilidades no desaparecen. Puedes apagar la cámara, pero la vida sigue ahí. Puedes esconderte en el chat, pero afuera hay cuentas, vínculos, familias, trabajo, salud, futuro. Y llega un punto donde no crecer también se vuelve una decisión. No una decisión heroica, no una rebeldía, una renuncia lenta. Por eso este video no se trata de decir, miren al padre Domingo, es el problema. No, sería demasiado pobre. El punto es más incómodo. El padre Domingo sirve porque hace visible algo que muchos viven en privado. Él pone cámara donde otros tienen silencio. Él convierte en transmisión lo que otros esconden en su cuarto. Él muestra de una forma exagerada y pública esa tensión entre tener responsabilidades de adulto y seguir actuando como si la vida adulta pudiera esperar. Y lo más fuerte es que en el fondo quizás todos tenemos una versión pequeña de eso. Esa parte que quiere quedarse jugando un ratito más, esa parte que quiere distraerse antes de decidir, esa parte que dice todavía no busco algo mejor, todavía no ordeno mi vida, todavía no dejo este hábito, todavía no maduro, todavía no enfrento lo que me duele, todavía no soy adulto. Por eso el problema es que la vida no siempre avisa cuando ese todavía se convierte en demasiado tarde. Crecer no significa volverse aburrido, no significa dejar de jugar, dejar de reír, dejar de hacer bromas, dejar internet o convertirse en una persona fría. Crecer significa saber cuándo el juego ya se volvió excusa. Significa entender que la juventud no puede ser el único lugar donde te sientes vivo. Significa aceptar que la adultez no empieza cuando tienes casa, carro, pareja perfecta o estabilidad total. Empieza cuando decides hacerte cargo con lo poco o mucho que tienes, aunque te dé miedo, aunque estés cansado, aunque no se vea bonito en redes. Porque quizás nos vendieron una adultez demasiado perfecta y por eso tantos se sienten incapaces de entrar en ella. Pero la adultez real nunca fue perfecta. La adultez real es más humilde. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es trabajar aunque no sea épico. Es cuidar lo que depende de ti. Es dejar de culpar siempre al mundo sin negar que el mundo también está roto. Es asumir que tu vida no puede quedarse eternamente en pausa esperando el momento ideal para empezar. Y quizás por eso este tema incomoda, porque es fácil mirar al padre Domingo y decir, ese tipo no quiere crecer, pero es más difícil aceptar que muchos también hemos tenido una versión de eso en nuestra vida, esa etapa donde postergamos decisiones, donde usamos el humor para no hablar en serio, donde decimos mañana empiezo, mientras el tiempo sigue pasando en silencio. No todos transmitimos en vivo, no todos jugamos frente a una cámara, no todos tenemos un chat observándonos, pero muchos sí sabemos lo que es esconderse un rato de la vida.
Y ojo, no se trata de condenar a nadie por jugar, por hacer contenido o por buscar una forma de sobrevivir. Se trata de entender algo más profundo. Llega un momento donde uno tiene que preguntarse si lo que hace todavía le está ayudando a vivir o si solo lo está ayudando a no mirar lo que le duele. Porque la adultez no llega cuando tienes todo resuelto, llega cuando empiezas a hacerte cargo incluso sin tenerlo preparado. Uf, bueno, y yo quería hacerles una pregunta. ¿Estamos frente a una generación inmadura o frente a una generación que nunca recibió una idea sana de lo que significa crecer? Porque al final crecer no es dejar de jugar. Crecer es saber cuándo el juego dejó de ser un descanso y empezó a convertirse en un escondite.